Estado del arte de la estructuración y la composición textual. El estado del arte de la estructuración y composición textual es un área de estudio que combina aspectos de la retórica, la lingüística y la teoría literaria. En este ámbito, se han registrado avances significativos y diversas perspectivas. Por una parte, la estructuración textual se enfoca en cómo los textos están organizados para lograr coherencia y cohesión. Esto implica no solo el orden lógico y secuencial de las ideas, sino también la manera en que éstas se conectan a nivel de oraciones y párrafos. Las investigaciones actuales se centran en entender cómo diferentes estructuras pueden afectar la comprensión y la retención de información por parte de los lectores, así como en el desarrollo de modelos computacionales para la generación y análisis automático de textos. Por otra parte, la composición textual se relaciona con las habilidades y procesos involucrados en la creación de textos. Esto incluye la planificación, redacción, revisión y edición. Los estudios actuales abordan desde las estrategias pedagógicas para enseñar composición hasta el uso de herramientas digitales que asisten en el proceso de escritura. Además, se ha investigado cómo la escritura creativa y académica se ve enriquecida por un uso efectivo de las figuras retóricas. A su vez, las figuras retóricas son elementos clave en la composición y estructuración textual. No solo añaden belleza y énfasis, sino que también pueden influir en la claridad, persuasión y efectividad del mensaje. La investigación moderna examina cómo el uso de metáforas, símiles, hipérboles y otras figuras retóricas impacta la recepción del texto por parte del lector, y cómo pueden ser herramientas eficaces en la enseñanza de la escritura. La tecnología ha permitido un análisis más profundo de grandes volúmenes de textos, ayudando a entender patrones y tendencias en la estructuración y composición textual. Se ha visto una creciente interdisciplinariedad con la integración de insights de la psicología cognitiva, la lingüística computacional y la inteligencia artificial. En el ámbito de la estructuración y composición textual, los insights se refieren a percepciones o comprensiones profundas que los escritores obtienen sobre cómo organizar y presentar información de manera efectiva en un texto. Estos insights pueden surgir a través de la reflexión, la experiencia o el análisis de la audiencia y el propósito del texto. Algunos ejemplos de insights en este contexto podrían incluir comprensión del público objetivo. Un insight podría ser darse cuenta de la importancia de adaptar el tono, el estilo y la complejidad del lenguaje según la audiencia a la que se dirige. Estructuración jerárquica. Un insight podría derivarse al comprender la importancia de una estructura clara y lógica en la disposición de las ideas, como la necesidad de párrafos bien definidos y una progresión lógica de la información. Uso de herramientas de organización. Un insight podría ser darse cuenta de cómo el uso de esquemas, mapas mentales o tablas puede mejorar la claridad y la coherencia en la composición textual. Relevancia del lenguaje. Un insight podría ser entender cómo elegir cuidadosamente el vocabulario y la terminología adecuados para fortalecer la comunicación y la comprensión del lector. Conciencia de la fluidez del texto. Un insight podría surgir al comprender cómo las transiciones efectivas entre ideas y párrafos contribuyen a la fluidez del texto. Estos insights son fundamentales para mejorar las habilidades de escritura y lograr una comunicación más efectiva. Pueden derivarse de la práctica continua, la retroalimentación y la reflexión sobre la propia escritura y la respuesta de los lectores. En el ámbito educativo, hay un interés creciente en cómo enseñar de manera efectiva la escritura y la retórica. Esto incluye el desarrollo de currículos que integren la teoría retórica de manera práctica, y la adaptación de estrategias pedagógicas para entornos digitales y multilingües. Las figuras retóricas, también conocidas como figuras literarias o figuras del lenguaje, son técnicas utilizadas en el lenguaje escrito y hablado para dar énfasis, expresividad o belleza a un texto. Estas figuras son recursos estilísticos que los escritores y oradores emplean para persuadir, impactar o seducir a su audiencia. Las figuras retóricas pueden involucrar la manipulación de la estructura gramatical normal, el uso de comparaciones o contrastes, o la explotación de connotaciones y significados simbólicos del lenguaje. Algunas figuras retóricas más comunes incluyen metáfora,
Comparación implícita entre dos cosas, donde se dice que una cosa es otra. Ejemplo. El tiempo es oro. Símil o comparación. Establece una relación explícita entre dos cosas mediante palabras como o igual que. Ejemplo. Sus ojos brillaban como estrellas. Hipérbole. Exageración para enfatizar o provocar un efecto dramático. Ejemplo. Tengo tanta hambre que podría comerme un elefante. Personificación o prosopopeya. Atribución de cualidades humanas a objetos inanimados o conceptos abstractos. Ejemplo. La noche cerró sus ojos. Anáfora. Repetición de palabras al inicio de frases o versos sucesivos. Ejemplo. No es la carne. Es el espíritu. No es la sed. Es el agua. Ironía. Decir algo dando a entender lo contrario, muchas veces con un tono sutilmente burlón. Ejemplo. Qué bonito día. En medio de una tormenta. Paradoja. Uso de ideas que parecen contradictorias, pero que revelan una verdad más profunda. Ejemplo. Solo sé que no sé nada. Aliteración. Repetición de un mismo sonido en palabras cercanas o en el interior de ellas. Ejemplo. El ruido con que rueda la ronca tempestad. Estas y otras figuras retóricas enriquecen el texto, aportando matices expresivos y estéticos que capturan la atención del lector o oyente. Las figuras retóricas pueden ayudar a los escritores a crear imágenes mentales. Las figuras retóricas, como las metáforas, las comparaciones y las personificaciones, pueden ayudar a los escritores a crear imágenes mentales en la mente de los lectores. Por ejemplo, la metáfora "la vida es un viaje" crea una imagen mental de la vida como una serie de experiencias que nos llevan a nuestro destino final. Transmitir emociones. Las figuras retóricas también pueden ayudar a los escritores a transmitir emociones a los lectores. Por ejemplo, la hipérbole "estoy tan feliz que podría morir" transmite una emoción de alegría intensa. Crear un impacto. Las figuras retóricas pueden ayudar a los escritores a crear un impacto en los lectores. Por ejemplo, la antítesis "la vida es dulce y amarga" crea un contraste que puede ser memorable y conmovedor. En resumen, el estado del arte en la estructuración y composición textual revela un campo dinámico y en constante evolución. Los avances en lingüística, teoría literaria y tecnología han permitido un análisis más profundo de los textos y han ampliado nuestra comprensión de cómo se construyen y se interpretan. La interdisciplinariedad es clave en este ámbito, ya que la combinación de insights de diversas disciplinas ha enriquecido nuestra comprensión de los procesos cognitivos involucrados en la producción y recepción de textos. Las herramientas de procesamiento del lenguaje natural han revolucionado el análisis de grandes volúmenes de datos textuales, permitiendo identificar patrones y tendencias que antes eran difíciles de detectar. En el futuro, se espera que la inteligencia artificial desempeñe un papel aún más importante en la generación y evaluación de textos. Sin embargo, es fundamental recordar que la creatividad y la originalidad humanas siguen siendo esenciales para producir textos que sean significativos y relevantes. Los escritores del siglo XXI deben desarrollar un conjunto de habilidades cada vez más sofisticadas, que incluyan no solo un dominio de las normas gramaticales y ortográficas, sino también una comprensión profunda de los principios de la retórica, la capacidad de adaptarse a diferentes audiencias y formatos, y la habilidad de utilizar las herramientas tecnológicas disponibles de manera efectiva.